Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este evento organizado por la Escuela de Biotecnología Vegetal. Agradecemos a toda la comunidad por su valiosa participación. Mi nombre es Abigail Tandaya y formo parte del equipo de GenPlan. El tema de este día es prospección de metabolitos secundarios con actividad de biocontrol. Y para mí es un gusto y admiración presentarles al ponente del día de hoy. Él es el ingeniero Luis Ángel Chicoma Rojas, es ingeniero agrónomo por la Universidad Privada de Atenor, Orrego, en Trujillo, Perú. También es investigador del Laboratorio de Proteómica, Enzimas y Metabolitos Activos, creador de tópicos especiales de estructura de biomoléculas en 3D, y actualmente es estudiante de maestría en genética y mejoramiento de plantas. Bienvenido, ingeniero, y qué gusto tenerlo por acá. Bueno, antes de comenzar también les invito a que si tienen alguna pregunta, escribirlo en el chat de Zoom y también en el de Facebook, porque al final de esta ponencia habrá una ronda de preguntas. Y también mencionarles que mantengan su micrófono apagado para no tener interferencias al momento de este evento. Bienvenidos a todos, les agradecemos, aprendamos junto a GenPlan y le paso la palabra, ingeniero. Ok, muchas gracias por la presentación. Se me logra escuchar bien, ¿cierto? Sí, se le Sí, escucha bien. perfecto, genial. Bueno, como ya lo he mencionado, pues el webinar de hoy se va a tratar acerca de prospección de metabolitos secundarios con actividad de biocontrol. La intención principal de este webinar es poder más o menos discutir un poco sobre los pasos o las etapas que nosotros seguimos aquí en el laboratorio donde me encuentro actualmente para poder, digamos, identificar y posteriormente caracterizar algunos metabolitos secundarios, principalmente de origen bacteriano, que tienen un alto potencial para el control biológico de ciertos insectos, plagas y fitopatógenos. Entonces, la intención es poder ir a hablar de forma general. No voy a entrar en detalle en qué consiste cada etapa, pero sí me gustaría, pues, poderles brindar un panorama general acerca de las diferentes etapas que ustedes mismos pueden seguir para poder más o menos prospectar ciertos metabolitos secundarios de origen bacteriano. Bueno, los tópicos que vamos a desarrollar. Como primer tópico tenemos una visión general acerca del control biológico. Vamos a hablar acerca de, pues, la importancia que tiene el control biológico en la protección contra ciertos patógenos vegetales y también plagas. Algunas técnicas de aislamiento de microorganismos, cuáles son las fuentes de donde se pueden aislar ciertos microorganismos. Una de las técnicas más utilizadas para poder evaluar si un microorganismo tiene un alto potencial para convertirse en un agente de control biológico, que es una técnica de cultivo dual o doble cultivo. Vamos a hablar un poco también acerca de las pruebas de identificación de compuestos orgánicos volátiles. Cómo montar bioensayos con insectos, cómo montar bioensayos con nemátodos y algunas herramientas para poder caracterizar las moléculas bioactivas, que en este caso específicamente vamos a hablar de metabolitos secundarios. Y pues también algunas perspectivas futuras en lo que concierne al control biológico y también la investigación en esta área, ¿no? Entonces, pues como sabemos, los diferentes cultivos están influenciados por diferentes factores que pueden ser bióticos y abióticos. Dentro de los factores, pues, abióticos, tenemos la influencia de la radiación, el estrés hídrico, tanto como déficit de suministro de agua, digamos así, o como también una sobreaportación de agua hacia los cultivos. El estrés salino, la presencia de moléculas salinas, puede ser calcio, sodio, entre otras moléculas salinas en el suelo que pueden influenciar y pueden afectar el óptimo crecimiento de diferentes cultivos. La presencia de metales también en el suelo
Y pues dentro de los factores bióticos tenemos a los insectos plagas y a los fitopatógenos. En esta exposición de hoy, pues nos vamos a concentrar principalmente en cómo poder controlar de forma ecológicamente amigable los insectos plagas y los fitopatógenos. Entonces, estos dos factores, pues, son factores que afectan directamente a la producción de los cultivos, que van a afectar el crecimiento y el desarrollo óptimo de los cultivos. Y frente a esta problemática, pues existen diferentes, digamos, alternativas o diferentes soluciones o diferentes estrategias que podemos, pues, adoptar para poder, por lo menos, reducir el efecto negativo que estos dos factores tienen hacia los cultivos. Y uno de esos caminos o estrategias que podemos adoptar para dicho objetivo, pues es el control biológico. Entonces, dentro del control biológico, existen diferentes estrategias y diferentes caminos que también nosotros podemos seguir. Y una de las características principales del control biológico es que es una estrategia que permite dar una mayor sustentabilidad a la producción agrícola. Entonces, digamos, es económicamente viable, es amigable con el medio ambiente y permite conservar tanto la diversidad de microorganismos como también la integridad de los cultivos, ¿no? Entonces, dentro del control biológico, he tratado de poder agrupar las diferentes estrategias que existen dentro de este campo. Y pues tenemos primero a los agentes microbianos. Como segundo grupo tenemos a los predadores y parasitoides. Y como tercer grupo tenemos pues los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Dentro de los agentes microbianos pueden ser de origen, por ejemplo, un hongo, pueden ser virus, o pueden ser también bacterias, que tienen un alto potencial para controlar otros organismos que son perjudiciales para el crecimiento de los cultivos. Dentro de los predadores para... Disculpe que le interrumpa. ¿Podría proyectar las diapositivas, por favor? Ah, ¿no se está proyectando? A ver. Opa. Sí. Ahora sí. Perfecto, sí, gracias. Bueno, bueno, como les había comentado, como les estaba comentando, como para hacer un pequeño resumen, porque no estaban viendo las diapositivas, pues el control biológico es una de las estrategias que se pueden adoptar para poder combatir tanto insectos plagas como fitopatógenos, ¿no? Es una de las alternativas. Y dentro del control biológico, pues podemos clasificar esta estrategia en tres grupos principales, y dentro de ellos están los agentes microbianos, predadores y parasitoides, y metabolitos primarios y secundarios, que entre ellos entre ellos se relacionan. En este caso específico, pues vamos a hablar acerca de metabolitos secundarios producidos por agentes microbianos que tienen un alto potencial para controlar pues, los insectos plagas y los fitopatógenos. Antes de poder comentar acerca de cuáles son las etapas que nosotros podemos seguir para poder identificar y posteriormente caracterizar un metabolito secundario con alto potencial de biocontrol, es importante conocer acerca de qué es un agente de control biológico y cuáles son las funciones que estos agentes de control biológico tienen en relación a la protección de enemigos que la planta o que algún cultivo puede sufrir. Entonces, un agente de control biológico es aquel, digamos, organismo que tiene la capacidad o tiene dos factores. Un factor adaptativo y otro factor que está directamente relacionado al biocontrol. En factor adaptativo hace referencia a la capacidad que tiene este agente de biocontrol, pues, de adaptarse a diferentes condiciones medioambientales principalmente. Cuando está en asociación con la planta o con otros microorganismos o en contacto directo, pues, con insectos plagas o con fitopatógenos. Entonces es la flexibilidad que tiene el agente de biocontrol para, por ejemplo, estar sometido a diferentes niveles de radiación UV,
afrontarse a lo que es la precipitación, afrontarse a lo que viene a ser los sideróforos, entre otras estrategias, ¿no? Entonces, básicamente el factor de adaptación hace referencia a eso, a la capacidad que tiene un agente de biocontrol de poder adaptarse a diferentes condiciones, principalmente medioambientales, pero también a algunas condiciones que la planta puede generar. Y por otro lado tenemos a los factores de biocontrol, que en este caso pues se dividen en dos, que son los factores de biocontrol directos y los indirectos. Los directos son aquella función que tiene el agente de biocontrol cuando entra en contacto directo con pues el objetivo, que en este caso puede ser fitopatógenos o insectos plagas, ¿no? Y dentro de los factores de biocontrol directos existen diferentes estrategias, diferentes metodologías que estos agentes de biocontrol poseen para poder hacerle frente a estos agentes negativos. Dentro de ellos tenemos pues los metabolitos antimicrobianos, la producción de enzimas hidrolíticas, que aquí podemos tener a lo que viene a ser producción de proteasas, quitinasas, beta-glucosidasas, amilasas, celulasas, que son un arsenal enzimático que tiene la capacidad, por ejemplo, de degradar. Si ponemos un ejemplo de un hongo, pues la estructura de un hongo está constituido principalmente por proteasas y quitinasas. Entonces, si un agente bacteriano tiene una alta capacidad de producir o de expresar enzimas que puedan degradar esta estructura, que en este caso serían enzimas quitinolíticas y proteasas, pues este agente de biocontrol va a tener esa capacidad de poder destruir, digamos así, la pared fúngica, ¿no? También tenemos pues la competición por nutrientes y espacio, que en este caso va a competir tanto a nivel radicular como a nivel pues del filoma, ciertos microorganismos benéficos contra microorganismos que pueden generar cierto daño hacia los cultivos, y también la producción de siderófilos. Entonces, todos estos mecanismos están estrechamente relacionados con los factores de biocontrol directo. Por otro lado, pues tenemos los factores de biocontrol indirectos, que está vinculado a la activación del sistema inmunológico, digamos así, de las plantas, y son las plantas quienes van a controlar el efecto negativo tanto de patógenos vegetales como de insectos plagas, ¿no? Al activar diferentes mecanismos de defensa, por ejemplo, la muerte celular, que viene a ser la apoptosis, ¿no? Esa es una de las estrategias. Bueno, en general, pues esto es ese es un agente de control biológico que tiene estas dos características, una característica adaptativa y una característica estrechamente ligada a lo que es biocontrol, ¿no? Entonces, pues, como les había mencionado al inicio, la intención de este webinar es más o menos describir cuáles son las etapas que nosotros podemos seguir en un laboratorio para poder identificar ciertas moléculas, que en este caso pues son metabolitos secundarios, que tienen un alto potencial para controlar tanto insectos plagas como fitopatógenos. Entonces, en una primera instancia tenemos un paso importante que viene a ser el aislamiento del microorganismo. Este aislamiento del microorganismo, pues nosotros podemos aislar microorganismos de diferentes fuentes. Dentro de ellas está el suelo, plantas, de los mismos insectos, de aguas y de otras fuentes, ¿no? El segundo paso es determinar si es que el microorganismo que hemos aislado en el primer paso puede encajar dentro de la definición de agente de biocontrol o de agente de control biológico. Entonces, para ello tenemos que someter al microorganismo. Especialmente voy a hablar de organismos pues bacterianos. Pues someter, digamos, a la bacteria, en este caso, a diferentes pruebas para identificar si es que es un agente de biocontrol o si es que no lo es. En este caso, pues hacemos pruebas de screening, cultivo dual, determinación de compuestos volátiles, determinación de la producción de ciertas enzimas con alto potencial, por ejemplo, de degradar pared celular fúngica o pared celular de ciertas bacterias o también estructuras de ciertos insectos, ¿no?
Posterior a ello, pues tenemos el tercer paso que está relacionado a determinar en qué parte de la célula bacteriana está presente la actividad de biocontrol. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a cultivar un microorganismo, que en este caso va a ser una bacteria, y debemos saber si es que la producción de ese compuesto que tiene capacidad de controlar insectos, plagas o fitopatógenos, es un compuesto que es producido por la bacteria y solo se mantiene dentro de la bacteria, o es producido por la bacteria y en algún momento la bacteria expulsa ese compuesto hacia afuera para poder combatir pues, la influencia negativa de plagas o de patógenos. Entonces, básicamente, este tercer paso nos permite saber en qué parte de la bacteria, digamos así, está presente el compuesto activo o el compuesto bioactivo, ¿no? Y pues para ello tenemos que realizar la obtención de un pallet, que posteriormente voy a explicar en qué consiste cada una de estas etapas. Pues hacemos pruebas para determinar si es que el compuesto es transmembranoso, si es que es una sustancia difusible, que son sustancias que son producidos en el interior de la bacteria y que en algún momento son expulsados. Hacemos pruebas de termoestabilidad, y eso es una prueba interesante porque nos permite determinar si el compuesto que es producido en este caso es de naturaleza proteica o si es de naturaleza no proteica. A partir de esto, pues vamos a seguir diferentes metodologías y diferentes pasos que posteriormente también los iré explicando. Y pruebas de proteasa, que es una prueba que también me permite determinar si mi compuesto es proteico o no proteico, ¿no? El cuarto paso está relacionado a lo que es el aislamiento de la sustancia activa. Ya identificado en qué parte de la célula está presente la molécula de nuestro interés, es importante aislarla, porque como sabemos, en este caso hablando de bacterias, las bacterias pues producen diferentes compuestos, una amplia gama de compuestos. Y por ejemplo, en el caso de sustancias difusibles, que son aquellas sustancias que son, digamos, arrojadas al exterior de la bacteria, todo ese conjunto de sustancias se le denomina excretoma. Entonces, si nosotros determinamos que nuestra molécula de interés está en el excretoma, tenemos que determinar, tenemos que aislar cuál de esa amplia gama de moléculas es nuestra molécula de interés. Entonces, este cuarto paso nos permite determinar justamente eso. Y para ello realizamos pruebas de extracción con solvente, pruebas de cromatografía, que son pruebas mucho más sensibles, tanto de capa fina como cromatografía líquida de alta resolución, o en el caso de que se trate de un compuesto volátil, pues realizamos pruebas con un equipo que se llama cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas. Existen diferentes equipos que nos permiten realizar este paso, que viene a ser el aislamiento de la molécula activa, pero normalmente pues estos equipos o estas técnicas son las técnicas, digamos, que normalmente se utilizan en el área de prospección de moléculas bioactivas. Y pues el quinto paso viene a ser también un paso interesante que ya tiene una visión hacia la aplicación tanto en, digamos, en campo o en condiciones de tinglado o de caza de vegetación con ciertas condiciones ambientales controladas, que viene a ser la determinación de la concentración. Luego de que ya determiné y ya aislé mi molécula, que en este caso viene a ser un metabólito secundario, tengo que saber dosificar cuál es la cantidad mínima que necesito para poder alcanzar el objetivo. Es decir, la cantidad mínima que necesito para poder controlar cierto patógeno vegetal o cierto insecto plaga. ¿Y cuál sería la cantidad máxima? Hay que recordar que, pues, si es que ponemos o determinamos una cantidad muy mínima, lo que puede producir es que el insecto o el patógeno, al estar sometido a esta sustancia, pueda alterar su ciclo. En el caso de, por ejemplo, insecto, puede alterar su ciclo, pero pueda sobrevivir. Y pueda, digamos, dependiendo de la molécula,
pues pueda desarrollar cierto nivel de resistencia. Y pues si determinamos una dosis muy alta, puede matar al insecto o al patógeno, pero también puede perjudicar otros microorganismos que son benéficos para la planta o incluso puede ser fitotóxico para la planta, ¿no? Entonces, para ello hacemos lo que viene a ser la concentración mínima inhibitoria, que es la cantidad mínima que necesito para poder cumplir con mi objetivo, ¿no? Más o menos ese es el flujo de trabajo que normalmente pues seguimos aquí y que quería exponerles para poder identificar un metabólito secundario que tiene un alto potencial para hacer o para participar, digamos, en técnicas de control biológico, ¿no? Bueno, hablando un poquito acerca del aislamiento de los microorganismos, pues como les había mencionado, existen diferentes fuentes para poder aislar microorganismos. Si nos concentramos a nivel de planta, pues las plantas tienen diferentes partes. Podemos aislar microorganismos del sistema radicular, de la rizósfera, del rizoplano. Podemos aislar microorganismos que sean epifíticos, que están en la superficie tanto del tallo, de las hojas, o endofíticos, que están en el interior de la planta. Aislar microorganismos que están asociados a nivel de semilla o aislar microorganismos que están asociados en la filósfera, que viene a ser pues a nivel de hoja, ¿no? Entonces, la planta por sí misma es una fuente de una amplia diversidad de microorganismos, especialmente bacterianos. A nivel de suelo, lo mismo, ocurre algo similar que a nivel de planta, pues el suelo también es una alta fuente de diversidad de microorganismos. Podemos aislar microorganismos a nivel de la superficie del suelo o microorganismos que están en las profundidades del suelo, ¿no? Y como sabemos, pues existen diferentes tipos de suelos con diferentes características, digamos, bioquímicas, y eso permite la proliferación o la inhibición de ciertos microorganismos, ¿no? Y a nivel de insectos, pues también podemos aislar insectos que ya sean, que estén asociados podemos aislar microorganismos que estén asociados a insectos, tanto microorganismos epifíticos como endofíticos, o por ejemplo, una de las estrategias que se utiliza es de emplear una técnica que se llama insecto trampa, que normalmente se realiza una perforación en el suelo y se coloca un insecto y pues a lo largo de cierto tiempo se realizan ciertas evaluaciones y cuando se obtienen, digamos, insectos muertos, pues se realiza un aislamiento de microorganismos presentes en estos insectos y así es una forma de poder obtener insectos, microorganismos que tengan capacidad de matar insectos, ¿no? Posteriormente, ya tenemos, digamos, sabemos cuáles son las fuentes de aislamiento de microorganismos. Estas muestras son llevadas al laboratorio y en el laboratorio pues son tratadas. Dependiendo de qué es lo que queremos aislar, pues realizamos diferentes tratamientos a las muestras. En el caso, por ejemplo, si queremos aislar microorganismos endofíticos, podemos desinfectar la superficie tanto principalmente de muestras vegetales o de insectos con etanol, con hipoclorito de sodio, con agua destilada, hacer un lavado de estas muestras. La concentración de etanol y de hipoclorito de sodio va a depender del protocolo que cada una de las personas va a seguir y del grado de sensibilidad que tiene cada una de las muestras. Otro paso que se puede desarrollar en el laboratorio viene a ser la centrifugación y la trituración. En este caso, por ejemplo, luego de poder desinfectar la parte superficial, tanto de material vegetal como de insectos, pues podemos triturarlos para poder extraer todos los microorganismos endofíticos. Y para poder hacer una mejor separación de la parte, digamos, más líquida, de la parte más sólida, pues podemos realizar una centrifugación y así ya tenemos dos fases de una muestra. Por ejemplo, si trituramos un microorganismo, luego de haberlo desinfectado superficialmente,
pues vamos a tener una parte que va a contener todas las estructuras del insecto, y otra parte que va a ser mucho más líquida, que puede estar constituida por agua y por, en este caso, la hemolinfa, que sería la sangre del insecto, ¿no? Posterior a ello, de realizar un tratamiento tanto de desinfección como un procedimiento para poder facilitar la extracción de microorganismos y poder separar, digamos, material más sólido de material más líquido, pues pasamos a la parte de replicación del microorganismo, que en este caso viene a ser el cultivo del microorganismo, ¿no? Normalmente en los laboratorios, para poder realizar un aislamiento inicial de microorganismos, normalmente se utiliza un medio que se llama medio LB, que está constituido aparte por agua, está constituido por agar, extracto de levadura, triptona y NaCl, que digamos que es un medio ampliamente utilizado para poder aislar microorganismos y es un medio rico en nutrientes, entonces va a permitir la proliferación de diversos microorganismos. No de todos, pero sí de una buena cantidad. Y bueno, posteriormente a poder aislar los microorganismos, de aislar microorganismos únicos, ¿no? Digamos que cada punto aquí o cada colonia que se muestra en la imagen es un microorganismo diferente, entonces tenemos que aislar cada una de estas colonias, cada uno de estos microorganismos, y para eso pues podemos utilizar una alza o un palito desinfectado, hacer un ligero raspado en cada una de estas colonias y nuevamente cultivar ese microorganismo. Y posteriormente viene lo que viene a ser el almacenamiento de las muestras para poder conservarlas y en un futuro pues realizar diferentes pruebas o análisis. Y a esto se le llama pues la elaboración de un stock, que en este caso podría ser un stock bacteriano, ¿no? Normalmente se almacenan en ultrafreezer a menos 80 grados para poder conservar adecuadamente pues el microorganismo que fue aislado. Normalmente ese es el flujo de trabajo que podemos seguir para poder aislar microorganismos de estos tipos de fuentes, ¿no? Una de las técnicas, luego de poder aislar los microorganismos, una de las técnicas para poder determinar si mi microorganismo aislado podría ser considerado como un agente de control biológico, pues realizamos este tipo de técnica, que es una técnica llamada cultivo dual o doble cultivo, que básicamente consiste en una placa Petri con un medio determinado que permite la proliferación de los dos microorganismos que van a ser confrontados, por eso también se le denomina un versus. En una placa Petri con ese medio adecuado, pues puede ser una bacteria contra un hongo contra un hongo, o una bacteria versus una bacteria, ¿no? Y se evalúa si es que la interacción entre esos dos microorganismos va a ser afectada o no. Si es afectada, en este caso, por ejemplo, tenemos una bacteria en el lado izquierdo, Streptomyces, y en el lado derecho tenemos a Macrofomina. Podemos observar que la bacteria ha crecido al igual que el hongo, pero el hongo no ha llegado, digamos, a entrar en contacto directo con la bacteria. Entonces, a partir de la evaluación de esas condiciones, podemos decir que la bacteria, en este caso Streptomyces, podría considerarse como un agente de control biológico. ¿Por qué? Porque ha limitado el crecimiento del hongo. El siguiente paso es determinar por qué ha delimitado el crecimiento, es decir, en este caso se le llama pues ha inhibido el crecimiento del hongo. En este caso especial, pues hay la producción de ciertos compuestos que son arrojados hacia afuera de la bacteria y por eso ha inhibido el crecimiento de este hongo, ¿no? Que puede ser una molécula, digamos, como si fuese un antibiótico, que a ese proceso se le denomina antibiosis, ¿no? Pero si analizamos, por ejemplo, este caso de confrontar dos bacterias, que en este caso tenemos Xanthomonas y Bacillus, en este tipo de versus, pues fue un versus un poco diferente,
pero podemos observar que en su totalidad la bacteria, que en este caso Bacillus, ha cubierto casi el 100% de la placa. No ha llegado a formar halos de inhibición, que sería esto de aquí, ¿no? Entonces, quizás en este caso, pues Bacillus no tiene un alto potencial para controlar Xanthomonas. Entonces, este tipo de técnica, que es una técnica simple, pues nos permite más o menos en una primera instancia saber si es que el microorganismo que hemos aislado tiene un alto potencial para controlar, ya sea, pues, en este caso, otros fitopatógenos, ¿no? Ahora, esta técnica se puede evaluar de dos formas, tanto cualitativamente, por ejemplo, por medio de la captura de imágenes y determinar si es que se ha formado un halo de inhibición, por ejemplo aquí, si se formó un halo de inhibición, o cuantitativamente al realizar un tipo de medición, que en este caso es el cálculo del PICR, que es el porcentaje de inhibición de crecimiento radial. Es decir, en cuánto por ciento esta bacteria ha conseguido limitar el crecimiento de este hongo, en este caso. Entonces, una evaluación cuantitativa sería medir ese porcentaje de inhibición, ¿no? Ahora, es importante recalcar que existen diferentes formas de poder distribuir dentro de la placa los microorganismos que van a ser estudiados. En forma general, pues se distribuye de esta forma, como la ven en la imagen. En un extremo ponemos nuestra, en este caso, bacteria que puede ser un agente de control biológico. Y en el otro extremo, pues ponemos el microorganismo que queremos controlar. Normalmente, pues se distribuyen las muestras de esta manera dentro de la placa, pero existen otras formas de poder distribuir esas muestras, esos organismos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que se observa es que en el centro de la placa se pone el patógeno a ser controlado y alrededor se pone una serie de microorganismos. Puede ser el mismo microorganismo o puede ser diferentes microorganismos. La intención de ser diferentes microorganismos es de poder economizar material de laboratorio, ¿no? Porque estamos haciendo una prueba inicial para determinar si es que el aislado o bacteriano es agente de control biológico. Entonces, este tipo de pruebas normalmente se denominan screening, es decir, utilizamos diferentes microorganismos, que en el ejemplo pues son bacterias, diferentes bacterias, para poder controlar un único patógeno, en este caso, ¿no? Y como observamos en la imagen, pues el patógeno que se encuentra en el centro no ha crecido pues óptimamente y sí se muestran ciertos halos o zonas de inhibición, que son las de color rojo, ¿no? En círculo rojo, que son las zonas de inhibición más notorias. Pero como les había mencionado, pues existen diferentes formas de poder distribuir dentro de la placa los organismos. En este caso, pues podemos realizar dos líneas laterales a los extremos y en el centro se pone el patógeno a ser controlado, o podemos evaluar diferentes patógenos. En este caso tenemos 4 patógenos diferentes que pueden crecer de diferente forma, presentan diferente coloración, diferente morfología, pero queremos utilizar o determinar si es que esta única muestra bacteriana tiene potencial para controlar estos 4 patógenos. El mismo principio se aplica en esta placa, pero la distribución de la bacteria es un poco diferente. Pero en general o en conclusión, pues independientemente de cómo se distribuyan los organismos dentro de la placa, siempre hay que, aparte de evaluar cualitativamente, siempre hay que pues, medir lo que viene a ser el porcentaje de inhibición. Y en este caso, el porcentaje de inhibición se calcula al medir, en este caso, pues la distancia que hay desde el centro de la bacteria hasta el crecimiento máximo del hongo, que sería R1, en este caso CR, y R pues sería extraído de la placa control, que sería la distancia desde el centro de este disco del hongo hasta el final de la placa, ¿no? Por ser control, pues no hay impedimento alguno para que el hongo pueda pues, crecer adecuadamente.
Y esta es pues la fórmula que se utiliza para poder calcular el porcentaje de inhibición. Y como podemos observar en este ejemplo, se evaluaron diferentes isolados de Bacillus para poder controlar Fusarium. En este caso específico, pues no hay una diferencia estadística significativa, pero es una forma de poder mostrar los resultados a partir de esta técnica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso ya viene a ser un screening donde se utilizan el mismo microorganismo, que en este caso viene a ser una bacteria, que es del género Burkholderia, contra diferentes hongos fitopatógenos. Y se realiza el cálculo del porcentaje de inhibición, ¿no? Como pueden observar, pues la bacteria puede comportarse de diferente forma frente a diferentes organismos. En este caso, pues, por ejemplo, en el género Macrofomina, que es un hongo principalmente ataca a la soya, no tiene un efecto ninguno, no tiene ningún efecto para poder controlar este género fúngico que es Macrofomina, pero sí presenta un buen comportamiento a nivel de control o de inhibición contra otros fungos fitopatógenos como por ejemplo Coletotricum o Sclerochinia, ¿no? Otro aspecto que hay que recalcar, también relacionado con el cultivo dual, es que al momento de poder realizar una evaluación cualitativa, es decir, una evaluación visual, podemos observar que en ciertos casos, cuando se confronta, por ejemplo, una muestra contra una muestra fúngica, el hongo quizás no pueda mostrar su coloración adecuada en el 100%. Por ejemplo, aquí tenemos a Sclerotinia, que tiene una coloración, esta es la placa control, que tiene una coloración blanquecina, pero al momento de someter este hongo a la influencia de Bacillus, que viene a ser la muestra bacteriana, se puede observar una disminución o un cambio en el color. Se presenta esa coloración blanca en los extremos, donde no están, en los extremos más lejanos del hongo, pero en las partes más cercanas a la bacteria, pues hay una variación en la coloración. Ese tipo de observaciones nos permiten saber o nos dan un indicio de que posiblemente, aparte de producir ciertos compuestos que son secretados o expulsados hacia afuera por la bacteria, también la bacteria podría tener una capacidad de producir compuestos volátiles, que son gases que pueden inhibir el crecimiento adecuado de ciertos patógenos, ¿no? Ese cambio en la coloración nos podría indicar eso. Entonces, otra de las pruebas que se puede realizar viene a ser la determinación de VOX, que son compuestos orgánicos volátiles, que son compuestos que pueden ser producidos, en este caso, por bacterias o por hongos, gases específicamente, digamos así, que tienen capacidad de poder pues impedir el óptimo crecimiento de ciertos microorganismos. Existen de diferentes tipos. Un análisis o un campo de estudio que dentro del control biológico viene a ser el volatiloma, que viene a ser el estudio de todos los compuestos volátiles producidos tanto por bacterias como por hongos. En otras palabras, es saber todo el arsenal de gases que es producido por bacterias o por hongos que pueden ser utilizados digamos, en el control biológico, ¿no? Existen de diferentes tipos, de diferentes clases, familias que pueden ser terpenos, ácidos orgánicos derivados, aldehídos, alcoholes, ¿no? Entonces existe una amplia diversidad de compuestos orgánicos volátiles producidos tanto por bacterias como por hongos. Esa es otra de las pruebas que se puede realizar para determinar si el microorganismo que ha aislado podría ser considerado como un agente de control biológico, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos realizar esas pruebas de VOX, de compuestos orgánicos volátiles? Existen dos formas. Esas pruebas se realizan in vitro, en laboratorio, con el uso de placas, ¿no? Ahora, es importante primero recalcar que no siempre los medios de cultivo que se utilizan para el crecimiento bacteriano van a funcionar para el crecimiento fúngico. No siempre sucede eso. Existen medios como que específicos o donde los hongos se pueden desarrollar de mejor manera
Y pues también existen medios de cultivo donde las bacterias se pueden desarrollar y crecer de manera óptima, digamos así. Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto porque para poder instalar una prueba o un experimento de box, existen dos modelos de poder instalar los experimentos. Uno que se llama modelo de placa dividida, que básicamente consiste en una placa que presentan dos tipos de medios, un medio para el hongo y el otro medio para la bacteria. Esta placa de Petri está dividida a la mitad y pues a lo largo de cierto tiempo la bacteria no va a entrar en contacto directo o en contacto físico con el hongo, pero sí puede producir compuestos volátiles, que estos compuestos volátiles van a ascender y van a pasar a la otra mitad de la placa. Y pues si son compuestos volátiles que tienen capacidad de controlar ese hongo, pues el crecimiento del hongo va a ser reducido. Y el otro modelo, pues se llama el modelo del sándwich, que básicamente consiste en utilizar dos placas y esas dos placas son sobrepuestas una sobre otra. En una de las placas está una muestra fúngica y en la otra placa está una muestra bacteriana. Esas dos placas se juntan y luego se sellan. Pueden ser selladas por parafín para evitar la salida del gas, ¿no? Y pues durante cierto tiempo se realizan evaluaciones para ver si es que la bacteria puede controlar al hongo, ¿no? Estos son los tipos de mediciones. En este caso tenemos un hongo que fue sometido a este tipo de análisis y aquí tenemos a la placa control, donde el hongo pues sí creció, digamos, óptimamente, casi pues creció en toda la placa y aquí pues el hongo tuvo un crecimiento bien mínimo, ¿no? Para poder calcular también el porcentaje de inhibición, se aplica la misma fórmula que les mencioné anteriormente. Digamos, una de las dificultades que se tiene dentro de esta técnica es que nosotros estamos evaluando la producción de gases que son, digamos, perjudiciales para el crecimiento de hongos. Y pues por ser gases, estos gases pueden pues escaparse tanto en el modelo de placa dividida como en el modelo sándwich. Entonces, a partir de este, digamos, obstáculo, de esta dificultad que se tiene para poder instalar este tipo de pruebas, un grupo de investigadores españoles diseñaron un tipo de placa exclusivamente para poder hacer pruebas de compuestos orgánicos volátiles, que básicamente utiliza el principio del modelo del sándwich, solo que para poder sellar mejor ese sándwich, digamos así, utiliza un acoplador, donde la placa de encima va a ir acoplado a este disco intermedio y la placa de abajo pues también se acopla a este disco intermedio y pues permite un mejor sellado y así se evita pues la pérdida de compuestos volátiles, ¿no? Y es más eficiente utilizar este tipo de placas para poder detectar si es que en este caso mi aislado bacteriano produce compuestos orgánicos volátiles. En el caso de pues, instalación de bioensayos con insectos y con nemátodos, más o menos el flujo de trabajo es similar. Lo que hacemos es cultivar el microorganismo que se ha aislado. En este caso de insectos, pues se monta un experimento que son en placas de poliestireno. Son placas, digamos, relativamente grandes. Esas placas tienen orificios y en cada uno de esos orificios es colocado dieta artificial, dieta para que los insectos pues, puedan alimentarse, ¿no? Normalmente en este tipo de ensayos se utiliza Spodoptera frugiperda. El uso de este insecto va a depender mucho del objetivo del experimento y también de la facilidad que se tiene para obtener el insecto. En este caso, pues nosotros utilizamos Spodoptera porque existen laboratorios que crían durante
todo el año este insecto, entonces es más fácil para nosotros poder adquirir este insecto, ¿no? Aparte de ser un insecto polífago que ataca diferentes tipos de cultivos. Bueno, lo que hacemos es cultivar el microorganismo. Ya tenemos nuestras placas con dieta artificial instaladas y en cada uno de estos pozos, realizamos una inoculación, es decir, arrojamos, digamos así, cierto volumen del microorganismo que fue cultivado. Ese volumen, en una primera instancia, es llamada dosis discriminatoria. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver si es que el microorganismo que tenemos, que posiblemente sea un agente de control biológico, tiene capacidad de controlar la plaga. En este caso es Spodoptera frugiperda. Pero aún no sabemos cuál es la dosis ideal. Entonces, la dosis discriminatoria es una dosis alta, es decir, un volumen del medio de cultivo con el microorganismo elevado que es colocado en cada uno de estos pozos, digamos así. Va a depender mucho de la capacidad de absorción de la dieta y de la profundidad de estos pozos, pero en este caso, pues normalmente se aplica una dosis de 200 microlitros, ¿no? Y esa dosis puede ir disminuyendo al momento de realizar otros estudios. Entonces, a partir de la instalación de este tipo de bioensayos, pues se puede generar cierta estadística para poder orientarnos y saber si es que el microorganismo que estamos estudiando pues tiene un alto potencial para controlar insectos. Y pues aquí podemos determinar a nivel de toxicidad la concentración letal 50 y la concentración letal 90, que viene a ser la dosis o la cantidad del microorganismo que hemos utilizado, que tiene la capacidad de matar 50% de la población del insecto, que en este caso es Spodoptera frugiperda, y la concentración letal 90 es lo mismo, la capacidad que tiene el microorganismo en estudio para matar el 90% de la población de insectos. En el caso de eficiencia, pues se puede realizar un análisis de Turkey al 5% de significancia y pues se puede tabular los resultados calculando el porcentaje de mortalidad, como podemos observar aquí. Aquí se han utilizado aproximadamente 9 isolados de Burkholderia, por eso es B1, B2 hasta B9, y Pseudomonas, 6 isolados. Se utiliza un control, que en este caso es una cepa de Bacillus thuringiensis agave 125, que es un bacillus que tiene la capacidad de producir una proteína CRI, que es una proteína CRI, un AC, que ya es comprobado que tiene una alta capacidad de matar este tipo de insectos. Entonces, a partir de eso, de la instalación de este tipo de bioensayos, podemos determinar si es que el aislado bacteriano tiene una alta eficiencia en controlar diferentes insectos, ¿no? Este tipo de estadística también se puede generar después de montar este tipo de ensayos. En esta estadística se puede observar que existen pues diferentes tipos de muestras que fueron utilizadas para determinar el porcentaje de mortalidad, que esto está asociado con determinar en qué fracción de la célula o en qué parte del microorganismo, en este caso hablando de bacterias principalmente, está presente la molécula activa, ¿no? La molécula de interés. El mismo, digamos, raciocinio o la misma lógica se utiliza para poder instalar bioensayos con nematos. La única diferencia es que en el caso de utilizar placas de poliestileno para insectos, aquí utilizamos placas de crecimiento celular de 96 orificios que tiene un volumen máximo entre 300 a 350 microlitros. Justamente porque pues los nematodos son mucho más pequeños que los insectos, entonces este tipo de placa nos facilita el trabajo. El procedimiento es el mismo, cultivamos el microorganismo durante un determinado tiempo, a una determinada agitación y también a una determinada temperatura
aplicamos una dosis discriminatoria en cada uno de estos orificios donde están presentes los nemátodos. Recalcar que en este caso, pues nemátodos necesita de una lámina de agua para, pues, digamos, desarrollarse y trasladarse y demás. Y las evaluaciones sí son realizadas con microscopio. Lo mismo se puede generar estadística calculando la concentración letal 50, la mortalidad y los efectos subletales que también se pueden calcular en el caso de bioensayos con insectos, que hace referencia, por ejemplo, disminuir el tamaño del insecto, de los nemátodos, la motricidad de insectos o de nemátodos, el peso también de ambos organismos, ¿no? Y se generan, pues, estadística que nos permite o que nos orienta también si es que el material bacteriano que estamos utilizando tiene un alto potencial para controlar, en este caso, pues, nemátodos, ¿no? Aquí se evalúa un tipo de bacillus contra un nemátodo que es Meloidogyne y se calcula el porcentaje de mortalidad. J2 hace referencia a un estado fisiológico, digamos, del nemátodo, que ese es juvenil 2, que es una de las etapas donde es más, digamos, perjudicial para la planta. Pues, y luego el siguiente paso a nivel de cultivo dual o a nivel de ensayos de determinación de box o también a nivel de bioensayos con insectos y con nemátodos, pues una de las herramientas que se utiliza ampliamente es la visualización por medio de microscopios, ya sea con microscopios, digamos, un poco tradicionales, donde se puede observar en este caso el efecto que tiene Bacillus contra Rhizoctonia, donde tenemos aquí una imagen que hace referencia al desarrollo adecuado o óptimo de Rhizoctonia, donde vemos el micelio intacto, y en este otro caso, pues ya son los casos de los tratamientos, donde observamos que el micelio está quebrado, está partido, y eso justamente es por acción de Bacillus. Y también es una muestra y es una evidencia que nos permite saber si es que el microorganismo que estamos utilizando encaja o tiene el potencial para ser un agente de control biológico. En este caso, pues son microscopía, digamos, tradicional, que se puede utilizar ciertos colorantes para mejorar la visualización, pero también podemos utilizar lo que viene a ser microscopía electrónica de barrido, que nos da una visualización mejor de cómo es que estos organismos pueden interactuar, ¿no? En este caso, por ejemplo, observamos cómo es que las cifas están divididas, están alteradas, inclusive la morfología y la superficie de las cifas se ve afectada, ¿no? Por acción, en este caso, de Bacillus. Esa es una de las formas de poder corroborar y tener como que evidencia científica robusta acerca de saber si es que nuestro microorganismo en estudio, pues, es agente de control biológico, tiene un alto potencial para hacerlo, ¿no? Ahora, en el caso de determinación de la fracción activa, que consiste básicamente en saber, específicamente hablando de metabolitos secundarios, en saber en dónde está presente el metabolito secundario, si está dentro de la célula, hablando específicamente de bacterias, si está dentro de la célula, o si es que la bacteria pues lo produce y posteriormente lo expulsa, ¿no? Entonces es importante saber en dónde está esa molécula de interés. Pues el primer paso para saber en qué parte, digamos, está la molécula de interés es lo que normalmente les estaba mencionando, es cultivar el microorganismo. El cultivo del microorganismo es importante porque si cultivamos el microorganismo en estudio con condiciones desfavorables, pues puede que produzca la molécula de interés, como no puede producir la molécula de interés. Entonces, cultivar el microorganismo en condiciones óptimas para el microorganismo es importante.
Y de entre ellos, pues los factores que pueden afectar es el medio de cultivo, que está asociado con el pH, con los ingredientes que tiene el medio de cultivo, también la temperatura a la cual es sometida el microorganismo, el tiempo. El tiempo está muy asociado con determinar, hablando específicamente de bacterias, pues determinar la curva de crecimiento bacteriano, en qué momento la bacteria pues crece más, y pues las revoluciones por minutos, que hace referencia a la agitación, ¿no? Para poder pues mezclar, digamos, el medio de cultivo y también oxigenar el medio de cultivo. Posterior a ello, ya hemos cultivado el microorganismo, podemos trasladarlo a frascos que pueden ser tubos Falcon o otro tipo de frasco que pueden encajar en una centrífuga. Como les había mencionado antes, la centrífuga nos va a permitir separar, digamos, un medio sólido de un medio líquido, que a eso se le llama pues una separación por fracciones. Tenemos una fracción F1 que hace referencia al sobrenadante y a una fracción F2 que hace referencia a las células en sí, que pues recibe el nombre de pellet, ¿no? Entonces, luego de poder cultivar el microorganismo y de someter a una centrifugación, que aquí también es importante saber las condiciones adecuadas para centrifugar, que en la mayoría pues, de texto, hablando de muestras bacterianas, se utiliza por ejemplo, una temperatura de 10 grados, una centrifugación durante unos 20 minutos y unas revoluciones por minuto, que vienen a ser los RPMs, o los RCF, que hace referencia a las fuerzas G, más o menos de unos 10.000 RPMs, ¿no? Es importante saber esas condiciones de centrifugación para poder separar de forma adecuada la parte celular, que es la parte sólida, de la parte de sobrenadante. Y pues aquí ya podemos obtener dos muestras, es decir, si mi molécula activa está en la parte sobrenadante, eso quiere decir que, hablando de bacterias, la bacteria produce la molécula y luego es arrojada. Eso hace referencia al sobrenadante. Entonces yo puedo utilizar este material para evaluar si es que la molécula activa está aquí. O puedo utilizar el pellet, que hace referencia a las células en sí. Entonces, si es que haciendo los ensayos, por ejemplo, de montar un ensayo de cultivo dual o un bioensayo con nemátodos o con insectos, no obtengo ningún resultado positivo aquí, pues posiblemente la molécula activa esté en el pellet. Entonces, es una molécula que la bacteria lo ha producido y no ha sido expulsada. En este caso, hablando de pellet, pues ambas fracciones primero pueden ser sometidas a pruebas de termoestabilidad, que es esta parte de aquí. Tanto el sobrenadante, pues obtengo el sobrenadante es sometido a diferentes temperaturas durante diferentes tiempos. Esta prueba de termoestabilidad nos va a permitir saber, primero, si es que la molécula que es producida por la bacteria y arrojada hacia el exterior es proteica o no proteica. Si es proteica, como sabemos, una de las características de las proteínas, y dependiendo también de las proteínas, no en todas, pero en general podemos decir que las proteínas, al ser sometidas a cierta temperatura durante cierto periodo, estas proteínas van a desnaturalizarse. Entonces, al desnaturalizarse, pierden, digamos, su función bioquímica. Entonces, al someter el sobrenadante a diferentes temperaturas y a diferentes tiempos, y luego al poder instalar bioensayos con insectos o bioensayos con cultivo dual en placas Petri, y no muestra ningún resultado, digamos, positivo, podemos decir, o bien, que la molécula activa no está en el sobrenadante, o también podemos decir que la molécula activa pues se ha inactivado. Y eso quiere decir que posiblemente pues mi molécula activa no sea proteica y sea una molécula no proteica.
Y justamente aquí vienen los metabolitos secundarios, porque ciertos metabolitos secundarios, al ser sometidos a elevadas temperaturas y durante un cierto periodo, pues mantienen su función bioquímica, digamos así. Entonces, esta prueba de termoestabilidad nos permite saber más o menos, primero, si es que la molécula es proteica y no proteica, y también saber, pues, si está presente en el sobrenadante o en el pallet, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si está presente en el sobrenadante, otra de los pasos a seguir es realizar un proceso de filtración. Aquí en el sobrenadante, a pesar de que no podemos observar partículas sólidas, sino una sustancia en estado líquido, existe la posibilidad de haber moléculas celulares que están suspendidas aquí. Entonces, si por ejemplo nosotros únicamente utilizamos el sobrenadante y montamos un ensayo, puede ser un ensayo de cultivo dual en placa Petri, y observamos que hay crecimiento bacteriano, esto quiere decir que el sobrenadante, digamos así, pues presenta células suspendidas, células bacterianas. Entonces, para poder tener 100% de certeza o disminuir la cantidad de células suspendidas en el sobrenadante, lo que hacemos es una filtración. Entonces, pues el sobrenadante pasa por un filtro que primero es absorbido por una jeringa, la jeringa es acoplada a un filtro, ese filtro o bien puede ser descartable o pueden ser un filtro que es montado y tiene que ser pues esterilizado en un autoclave. Ese filtro tiene una pequeña membrana, esa membrana tiene orificios que en la mayoría de casos pues se utilizan filtros de 0,22 micrómetros o 0,41 micrómetros, que son filtros que pues impiden el paso tanto de células bacterianas como células fúngicas y en algunos casos como estructuras virales. Entonces la intención de realizar este procedimiento es poder inyectar por medio de este filtro el sobrenadante y al final lo que vamos a obtener es un sobrenadante libre de células, es decir, un sobrenadante que no presente ninguna célula, en este caso hablando de bacterias, ninguna bacteria, ninguna célula bacteriana. Y para saber si es que ese sobrenadante pues no tiene células bacterianas, pues se coloca una muestra en una placa con medio de cultivo para bacterias y si no crece nada es porque el sobrenadante está libre de células. Eso es importante porque ya teniendo el sobrenadante filtrado, pues y al ser sometido a diferentes temperaturas durante diferentes periodos de tiempos y al montar un biensayo con ese material y observar que existe un alto porcentaje de mortalidad, pues yo puedo saber que primero la molécula que estoy buscando es una molécula no proteica, posiblemente sea un metabólito secundario, y segundo, ese metabólito secundario está presente en el excretoma hablando de bacterias, es decir, es una molécula arrojada hacia el exterior de la célula bacteriana, ¿no? Es así como podemos determinar en qué parte está pues la molécula de interés. Otra de las formas es realizar una sonicación. Este equipo se llama un sonicador. Es un equipo que emite determinadas vibraciones sonoras que va a permitir, en este caso, romper la pared celular o membrana celular de diferentes microorganismos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy trabajando únicamente con sobrenadante, pero para poder utilizar el pallet, que viene a ser pues las células hablando de bacterias, las células bacterianas, pues solo pues trabajo con el pallet tiene que ser resuspendido, puede ser con el mismo medio de cultivo estéril o también con agua esterilizada, autoclavada, es resuspendido para poder formar una solución que sea homogénea
y ese material pues es sometido a determinadas longitudes de ondas con ciertos intervalos. Esas ondas sonoras pues van a romper de forma, digamos, no tan brusca la membrana celular para permitir tanto la liberación de moléculas que son producidas por la bacteria, pero que no son arrojadas hacia el exterior, como también la liberación de moléculas que se encuentran, de moléculas transmembranosas, ¿no? Ese equipo o ese tipo de procedimiento nos permite pues realizar ese tipo de función, ¿no? Luego de someter el pallet a este tratamiento, pues lo mismo. Podemos realizar una técnica de cultivo dual o también montar un bioensayo, ya sea con nemátodos o con insectos, para determinar si es que la molécula activa eh, es una molécula transmembranosa o es una molécula que se encuentra en el interior de la célula bacteriana. Y otra de las formas es realizar un tratamiento con enzimas que son proteasas y correr un gel de electroforesis, ¿no? Las enzimas proteasas lo que van a hacer básicamente es degradar estructuras proteicas. Y si no observo, tengo, por ejemplo, mi banda control, que en este caso va a ser M, una banda control que me va a permitir saber más o menos el peso de cada una de las moléculas en kilodaltons. Y por ejemplo, si la muestra 5 no muestra, o la muestra 4, que en este caso no muestra ninguna banda, y ha sido sometida a un tratamiento con proteasas, entonces yo estoy absolutamente seguro que en esa muestra 4 pues no hay proteínas activas. Y al momento de poder montar un bioensayo con esta muestra 4 y muestra buenos resultados de mortalidad, pues también es una forma de saber que la molécula de interés para el control biológico es no proteica, porque aquí pues la acción de las proteasas ha funcionado, ¿no? Ha, digamos, inactivado las proteínas en esa muestra. Entonces es una forma también de saber en dónde se encuentra y de qué naturaleza es la molécula de interés. Ya estamos como cerca de terminar, entonces pues la otra etapa, luego de saber en qué parte de la célula está presente la molécula activa, si es una molécula interna o es una molécula que es arrojada hacia el exterior, tenemos que poder aislar esa molécula. Entonces, como les había mencionado, uno de los equipos que se utilizan para poder aislar moléculas de una forma eficiente, robusta y sensible es el uso de un cromatógrafo líquido acoplado a un espectrómetro de masas, que es ese equipamiento aquí. Entonces, para poder acondicionar nuestra muestra y que esta muestra sea inyectada en este equipo, nosotros primero cultivamos el microorganismo tiene que ser lavado, es decir, separar la parte que solo corresponde al pallet y solo quedarnos con la parte del sobrenadante. Y para ello también, aparte de poder utilizar una centrifugación, utilizamos un solvente, que el solvente nos va a permitir pues aislar específicamente los metabolitos, en este caso metabolitos secundarios presentes en nuestro cultivo bacteriano. Existen diferentes tipos de solventes, uno de los más utilizados es acetato de etila. Entonces, este tipo de solvente pues se mezcla con el sobrenadante, se tiene que agitar y al momento de agitar pues se va a observar cómo es que el sobrenadante va a ser lavado, es decir, el sobrenadante tiene una coloración en un inicio un poco turbia y al ser sometido a lavado con solvente va a ser un poco más clara. Luego de eso, la fracción que está mezclada con el sobrenadante es procesada por un equipo que se llama rotoevaporador, que es este equipo que observamos aquí. Este equipo tiene la función exclusivamente de concentrar, en este caso hablando de metabolitos secundarios, concentrar los metabolitos secundarios.
Y como la fracción o la muestra que es sometida a este equipo, aparte de tener los metabolitos secundarios, también tiene el solvente con el cual ha sido lavado el cultivo bacteriano, la intención es separar eso, los metabolitos del solvente. Entonces, como el solvente a altas temperaturas se evapora, lo que hace el rotoevaporador es justamente esto. La muestra está aquí, aquí tenemos un baño María, este balón va a ir girando para mezclar la muestra y por acción del calor, pues el solvente se va a ir evaporando. Aquí tenemos un sistema de refrigeración, que la función del sistema de refrigeración es condensar el vapor para que, digamos, el solvente se evapore y pues precipite luego aquí, ¿no? Al final, pues tenemos una muestra concentrada de nuestros metabolitos secundarios. Pero el equipo que nosotros vamos a utilizar para poder analizar qué metabolitos secundarios están presentes en nuestra muestra es un equipo que solo acepta muestras en estado líquido. Y aquí este equipamiento pues genera una muestra en estado, digamos, sólido o semisólido. Entonces para ello tenemos que solubilizar este estrato, que normalmente se llama estrato bruto o estrato seco, con otro solvente, que puede ser etanol, por ejemplo. Entonces es solubilizado nuestra muestra, homogenizado y posteriormente es inyectado en este equipo. Este equipo es mucho más sensible que esta técnica de aquí, que el TLC viene a ser cromatografía en camada delgada, que es una técnica mucho más fácil que la GAP-LC, que es cromatografía en alta eficiencia. Pero esta técnica, pues, lo que nos va a permitir es separar las muestras polares de no polares. Entonces es colocada nuestra muestra en una lámina especial, que puede ser una lámina de gel de sílice. Aquí es sumergida parcialmente en un solvente y el solvente, por acción de capilaridad, pues va a subir hasta determinado punto y va a arrastrar a nuestras muestras. Y en función de las características polares de cada una de nuestras muestras, pues nuestra muestra se va separando. Y por ejemplo, inicialmente aquí tenemos nuestra muestra en color negro y por acción del solvente, que va a ir ascendiendo, va separando, digamos, por familias químicas, ¿no? Y cada punto pues representa cierto tipo de molécula, que en conjunto sería este punto negro, ¿no? Ese es el TLC, que viene a ser cromatografía en camada delgada, que es una prueba inicial que se puede realizar antes de ser sometida a una cromatografía líquida de alta eficiencia. Y bueno, al momento de pues, someter nuestra muestra a este equipo nos va a arrojar como resultado un perfil cromatográfico, que básicamente viene a ser esta imagen, que tiene una serie de picos. Cada pico, pues, representa la presencia de cierto compuesto químico. Este proceso de inyectar la muestra y de analizar los resultados se realizan varias veces para poder determinar cuál es la condición adecuada para poder aislar de forma eficiente nuestro metabolito secundario. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un perfil cromatográfico que ha sido dividido en 7 fracciones. Lo interesante es que al momento de pasar la muestra por este equipo, cada una de estas fracciones puede ser recolectada al final de este equipo. Entonces, aquí voy a tener, de una muestra, voy a tener 7 muestras. Y cada una de estas muestras, bueno, puede ser probadas tanto en cultivos duales como en bioensayos con insectos o con nematodos. Y a partir de esos ensayos, pues puedo determinar en cuál de esta fracción está presente mi metabolito secundario. Supongamos que viene a ser en la fracción número 5, entonces en este caso, pues solamente me concentraría en estudiar este tipo de fracciones y cuáles son los elementos que están presentes en en esta área, ¿no? En esta fracción. Y es así como nosotros vamos a ir aislando nuestro metabolito secundario, ¿no? Otro tipo, pues, de equipos que se pueden utilizar para poder aislar nuestra molécula activa,
aquí es importante recalcar nuevamente que solo acepta sustancias o muestras líquidas, pero en este caso pues tenemos a un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas que justamente sirve para poder determinar compuestos orgánicos volátiles, es decir, los gases que pueden ser producidos tanto por bacterias como hongos que tienen alto potencial para controlar pues plagas o fitopatógenos. Y pues, ¿cómo se capturan los gases? Se utiliza una especie de fibra arcillosa que es colocada, tanto puede ser colocada en nuestro modelo de sándwich para determinar compuestos orgánicos volátiles o en el modelo de placa dividida. Y esa fibra va a capturar los gases que son producidos y liberados por ya sea hongos o bacterias. Y luego esa fibra es inyectada aquí o colocada en este equipo y bueno, luego es detectado la presencia de los gases, ¿no? El procedimiento es similar a este equipo de aquí. Nos va a dar un perfil cromatográfico y a partir de eso pues vamos a ir aislando cada uno de los picos y determinando cómo, digamos, cuál es el compuesto volátil que participa en el proceso de biocontrol. En este caso, pues este es un equipo que se utiliza luego de poder aislar nuestro metabólito secundario, que viene a ser un equipo que realiza una resonancia magnética nuclear. Este equipo nos va a permitir determinar cómo es que nuestra molécula, en este caso metabólito secundario, está formada, cuál es la estructura de ese metabólito secundario. Y este equipo pues nos va a dar esa respuesta, ¿no? Existen otros equipos que también son utilizados, que en este caso se le llama un equipo MALDI MSI, que utiliza un láser que permite determinar cómo es que están distribuidos los metabolitos secundarios in situ. Esta es una figura de una larva de Plutela, y se observan pues la presencia de ciertos metabolitos distribuidos a lo largo de todo el cuerpo del insecto, ¿no? Que es una forma de poder saber cómo es la dinámica, cómo es la distribución de los metabolitos y también en cierto punto caracterizar esos metabolitos. Lo mismo se puede utilizar para poder analizar el excretoma de moléculas de bacterias. Aquí se observa, por ejemplo, una bacteria, que viene a ser esta, una colonia de bacterias, y pues se puede determinar y cuantificar por medio de este equipo la presencia de ciertos compuestos presentes en el excretoma y cómo es que están distribuidos, ¿no? Y en relación a perspectivas futuras, pues he considerado tres que nos van a permitir pues generar una amplia gama de conocimientos y también de aplicaciones en el proceso de prospectar nuevas moléculas para el control biológico de plagas y de fitopatógenos. La primera, que viene a ser la tecnología de encapsulamiento, que consiste básicamente en, luego de poder aislar mi metabólito secundario o mi molécula activa, que puede ser proteica o no proteica, para que pueda ser aplicada en campo, una de las estrategias es poder encapsularlo. Y esta cápsula pues está elaborada de diferentes materiales, de diferentes formas también, no necesariamente tienen que ser pues de forma esférica, con la intención primero de conservar la molécula activa y segundo de poder adaptarse a los factores ambientales, ¿no? Entonces la tecnología de encapsulamiento de esas nuevas moléculas bioactivas pues ahora está tomando mucho más fuerza digamos, en la parte de investigación para poder identificar un mayor número de moléculas. Tenemos pues una área que está creciendo bastante que se llama metabolómica, que viene a ser el estudio no de un metabólito secundario único y aislado, sino
el estudio de forma conjunta de todos los metabolitos producidos en una determinada situación fisiológica. Hablemos, por ejemplo, de bacterias, ¿no? Entonces, todos los metabolitos secundarios producidos por una bacteria en determinada situación fisiológica viene a ser, pues, el estudio del metaboloma, ¿no? Y cómo es que estos metabolitos están interrelacionados, porque unos pueden ayudar a la expresión de otros, o otros dependen de otras moléculas. Entonces, el estudio de una forma más general de todo este conjunto de moléculas viene a ser el caso de la metabolómica. Entonces, eso nos da un panorama general y nos permite entender cómo es que funcionan todos los metabolitos. Y pues la parte de la genómica, que justamente viene a ser el estudio de del conjunto de genes de diferentes organismos, ¿no? Porque sabemos que, pues, hablando de metabolitos secundarios o de proteínas, pues la expresión o para que se produzca esos compuestos, primero se necesita la acción de un gen, que viene a ser el gen que va a codificar la expresión de una proteína o posteriormente de un metabolito secundario, ¿no? Entonces, saber cuáles son los genes que codifican esas moléculas o que codifican la expresión de esas moléculas es esencial, ¿no? Y justamente estudios de genómica y de genómica comparativa, pues nos permiten saber cuáles son los genes que codifican estas moléculas bioactivas para el control biológico, ¿no? Y pues esas son las perspectivas que he considerado futuras, que son áreas que están en constante crecimiento. Y pues eso sería todo. Agradezco por la oportunidad y por la atención, y espero que pues les haya ayudado un poco acerca de cómo poder identificar los metabolitos secundarios para fines de biocontrol, ¿no? Le agradecemos, ingeniero, por su ponencia muy enriquecedora e ilustrativa también. Ahora vamos a dar un minutito para que los participantes generen sus preguntas. Ok. A ver, tenemos la primera pregunta. Nos dice, excelente ponencia. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los usos que se le puede dar a estos metabolitos secundarios? Genial. Pues el primer uso que se le puede hacer es para poder controlar insectos, plagas o pues fitopatógenos vegetales, ¿no? Con una acción de biocontrol. Otro de las funciones que pueden tener los metabolitos secundarios es también participar en los procesos de promoción de crecimiento, que sería un proceso un poco fuera del biocontrol, pero que a la misma vez está relacionada con el biocontrol. Porque, por ejemplo, hay moléculas, hablando de metabolitos secundarios, que pueden participar en la producción de otros compuestos que ayudan al crecimiento adecuado y crecimiento óptimo de las plantas. Y pues si tenemos una planta que, digamos, está bien o que tiene condiciones de salud buenas, entonces va a tener buenos mecanismos de defensa contra plagas y contra patógenos vegetales. Entonces, es una forma de también utilizar los metabolitos secundarios como moléculas inductoras de otras moléculas que participan directamente en la promoción de crecimiento de plantas, ¿no? También existen otros beneficios, que es, por ejemplo, como quimioatrayentes, que son, por ejemplo, algunos metabolitos secundarios que pueden ser liberados por medio del sistema radicular de las plantas, cuya función o una de sus funciones es atraer ciertos microorganismos que pueden ser benéficos para la planta, ¿no? Esa es otra de las funciones que pueden tener los metabolitos secundarios. Listo, muchas gracias por su respuesta. También nos pregunta Jesús, dice, ¿existen metabolitos secundarios que faciliten la absorción de agua por las raíces y cuál sería?
De metabolitos secundarios que faciliten la absorción por raíces, pues hasta donde yo sé, no hay, pero sí sé de ciertas estructuras que son las acuaporinas, que facilitan sí el proceso de absorción de agua, entre otras funciones que también están vinculadas a los mecanismos de defensa, ¿no? Listo, esperamos haber respondido a tu pregunta, Jesús. También por interno nos preguntan, dice, ¿hay casos prácticos en donde se haya aislado compuestos activos de bacterias? Sí. No voy a mencionar el nombre de la empresa, pero es una empresa estadounidense que pues ellos han conseguido aislar un microorganismo que es justamente del género Burkholderia, que es un microorganismo, digamos, nuevo dentro del campo del biocontrol, que tiene una alta capacidad para poder controlar insectos plagas. Ese es un ejemplo en el caso de más reciente, digamos, y pues uno de los casos más tradicionales viene a ser el uso de Bacillus thuringiensis, que no solamente es utilizado para los procesos de transformación genética en plantas, porque produce proteínas CRI y BIP, sino también se utiliza el Bacillus thuringiensis como microorganismo como tal, ¿no? En diferentes programas de control biológico. Muchas gracias. También Lorena Garzón por Zoom nos dice, muy buenas noches, tengo una pregunta. ¿Por cuánto tiempo se puede conservar un metabolito secundario una vez aislado e identificado? ¿Qué métodos de conservación hay? Genial. Pues en relación al tiempo de conservación, para poder mantener, digamos, la estructura de ese metabolito secundario, que es fundamental, porque eso va a estar ligado a la función que tiene este metabolito secundario, normalmente lo que se hace es refrigerarlo a bajas temperaturas. Pues temperaturas como por ejemplo los menos 80 grados son condiciones, digamos, favorables para poder conservar ese metabolito secundario. En relación al tiempo, pues al estar conservada esa temperatura, pues tiene una larga durabilidad, yo diría de varios años, esa molécula. Y en relación a pues, los métodos de conservación, pues el principal y digamos el económicamente más viable es someter a bajas temperaturas la muestra que hemos aislado, ¿no? Y caracterizado. Listo, muchas gracias. Por Facebook le mandan saludos, nos dice Alex Eduardo Liscano, buenas noches, saludos desde Colombia. Y Vanessa Abad tiene una pregunta que dice, ¿se podría emplear como control biológico a los metabolitos obtenidos de extractos metanólicos de tejidos vegetales? Sí, yo considero que sí. Primero, partiendo del hecho que pues las bacterias también producen metabolitos secundarios, las plantas también producen metabolitos secundarios que lo utilizan en los procesos de defensa, ¿no? Como les había mencionado, los metabolitos secundarios quizás no participan a nivel de planta de forma directa en los mecanismos de defensa, pero sí pues son precursores de otras moléculas o son activadores de otras moléculas que participan directamente en esa función. Entonces, yo considero que sí es una buena alternativa, ¿no? Gracias. Creo que hemos llegado al final de la ronda de preguntas. Y ya por último me queda mencionar o comunicar a toda la comunidad que el ingeniero Luis próximamente estará impartiendo un curso en la Escuela de Biotecnología titulado Ciencias Genómicas, Proteómica y Metabolómica. Así que estar atentos a nuestras redes sociales o si tienen alguna pregunta, comunicarse directamente con la página que nuestras asesoras les estarán atendiendo gustosamente. Adicional, si quieren el certificado de este webinar, de la misma forma ponerse en contacto con la página de Gempla. Y finalmente,
Recordarles que Genplan es una empresa de capacitaciones en cursos virtuales, asesorías, eventos en tema de biotecnología, agricultura y biociencias, que tiene como objetivo la ejecución de 6 escuelas digitales con 500 cursos hasta el 2025. Con ello, transformar y renovar la agricultura en toda Latinoamérica. Y bueno, doy por finalizado el evento del día de hoy. Hasta pronto y muy buenas noches para todos. Hasta luego, buenas noches con todos.